Nosotros sabemos que el agua corporal total se divide básicamente en estos dos compartimientos, en el compartimento extracelular y en el compartimento intracelular. Y sabemos que ese compartimento extracelular principalmente está determinado gracias al plasma y al intersticio, y evidentemente el compartimento intracelular va a ser la cantidad de líquido que nosotros encontremos al interior de la célula. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que cada uno de estos compartimientos tiene una concentración de iones diferente. Aproximadamente estas son las concentraciones en cada uno de esos compartimientos. ¿Qué podemos notar? Que cada compartimiento tiene diferente concentración dependiendo de la sustancia que estemos analizando. Vemos que el sodio se encuentra repartido de manera muy desigual en ambos compartimientos, el potasio también, el cloro, inclusive las proteínas. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que todos los compartimientos, todos, presentan la misma osmolaridad. Todos los compartimientos deben estar en igual osmolaridad para que se pueda cumplir un equilibrio dinámico y se puedan dar todos los procesos que se necesitan, a pesar de que las concentraciones son diferentes en cada uno de estos espacios. ¿Por qué se está dando esto? Esta es la pregunta del día de hoy. Lo que vamos a hacer en este momento es intentar entender por qué ambos compartimientos, ¿sí? Todos estos compartimientos presentan la misma osmolaridad a pesar de la diferencia en sus contenidos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Para explicar eso tenemos la siguiente teoría, el equilibrio de Gibbs y Donnan. Este equilibrio de Gibbs-Donnan es básicamente un modelo que nos está intentando explicar cómo se está generando un equilibrio en estos dos compartimientos con el movimiento de iones que pueden atravesar esta membrana y los que no lo pueden hacer. Es decir, lo que está haciendo este equilibrio es generando una distribución de iones, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta la fuerza electroquímica que esos iones tienen, que sabemos que los iones están cargados. Los iones tienen una carga, bien sea positiva o negativa, y esos iones no se pueden desprender de esas cargas. Por lo tanto, nosotros no podemos separar lo eléctrico de lo químico, eso es imposible. Entonces vamos a mirar cómo se está dando esa fuerza electroquímica en esos compartimientos. Para eso se intentaron simular estos dos compartimientos. En el compartimiento A iban a introducir ciertos iones, cierta cantidad de moléculas, de partículas, y en el compartimiento B otras. Pero para eso se dieron unas condiciones. ¿Cuáles son esas? Es que las partículas que se iban a meter ahí iban a ser cationes, iban a escoger el catión principal, que es el sodio, y también iban a introducir al sistema aniones. Y los aniones más importantes con los que iban a trabajar iban a ser el cloro y las proteínas. Vamos a esquematizar las proteínas como está Y. Esa es la primera condición. La segunda condición es que el sodio, el cloro y evidentemente el agua serían permeables. Es decir, que iban a poder atravesar esta membrana sin ninguna dificultad. Y la última condición era que las proteínas iban a ser impermeables. Es decir, que no iban a poder atravesar esta barrera. ¿Por qué pusieron estas condiciones en este modelo? Porque ellos lo que intentaban hacer era intentar aproximar lo más que se pudiera las condiciones reales en las que se está trabajando en el cuerpo, en todos esos compartimientos. Iban a simular el compartimento A con el líquido extracelular y el compartimento B lo iban a hacer similar con el líquido intracelular. Entonces empezaron a ingresar todas estas cosas a este modelo. En el compartimento A ingresaron sodio en una concentración de 150 milimolar. Ingresaron cloro en una concentración de 150 milimolar. Y en el compartimiento B ingresaron sodio en 150 milimolar. Cloro no ingresaron. Había 0 milimoles de cloro, pero ingresaron proteínas, que son aniones. Las ingresaron en 150 milimolar. Esto es lo primero que tuvieron. De aquí empezaron. Esta es la situación inicial, ¿sí? Esta es la situación 1 del modelo.
con estas concentraciones. Ahora, lo que ellos iban a determinar era una simple función, ¿sí? Una función en el que cuáles fueran las variables. Por un lado, tiempo, y en este lado iban a medir concentraciones. Entonces, en el tiempo 1, iniciaron aquí, en el tiempo 0, con concentraciones estas que tenemos aquí, y lo que se iba a buscar era que al transcurrir el tiempo, ¿qué iba a pasar con esas concentraciones? ¿Cómo se iban a distribuir? Bueno, para iniciar, ¿qué es importante tener en cuenta? Que en la situación inicial, ambos compartimientos tienen la misma cantidad de volumen, en este caso la misma cantidad de agua, y tienen las mismas concentraciones. Si nosotros sumamos lo que tenemos en el lado 1, sabemos que esto nos va a dar 300 milimolar en total, y que lo que yo tengo en el compartimiento 2 también me va a dar 300 milimolar. ¿Listo? Esa es la condición inicial. Ahora, una vez transcurrido el tiempo, ¿qué vamos a notar? ¿El sodio tiene gradiente o no tiene? El sodio no tiene gradiente de concentración, están las mismas cantidades. ¿El cloro tiene gradiente de concentración? Sí. El cloro presenta un gradiente de concentración, 1, que me indica que el cloro pasaría del compartimiento A al compartimiento B, ¿sí? Por gradiente de concentración, porque aquí hay mayor cantidad de cloro. Y lo último es que las proteínas tienen gradiente de concentración. Sí, también tienen gradiente de concentración, pero ¿cuál era la condición para las proteínas? Que no podían atravesar, es decir, que este paso de B hacia A no se podía dar. Eso era imposible, estas proteínas tenían que estar ahí adentro. Entonces, en este modelo, por simple lógica, ¿qué es lo que se va a favorecer? ¿Qué es lo que se puede dar? Se puede dar este movimiento, ¿cierto? Del cloro desde el compartimiento A hasta el compartimiento B. Y eso es lo que precisamente se está haciendo. Entonces este cloro intentará ingresar a este compartimiento. Supongamos que ingresan 10. Cambia la concentración aquí a 10 milimolar. Y aquí, evidentemente, esto tendrá que reducir. ¿Qué pasó aquí? Que aquí voy a tener, ¿cuántas cargas positivas? 150. ¿Cuántas cargas negativas? 140. Aquí, ¿cuántas cargas positivas voy a tener? 150. Pero ¿cuántas cargas negativas me aumentaron? 10. Es decir, 160. Entonces, en el compartimiento 2 se empieza a tener una ganancia de cargas negativas. Y estas cargas negativas lo que van a hacer es atraer por gradiente eléctrico cargas positivas desde el compartimiento A hasta el compartimiento B. Y esas cargas positivas, ¿quién me las puede dar? El sodio, evidentemente. Entonces el sodio también pasará a este compartimiento B. Entonces hagámoslo en las mismas proporciones. Supongamos que pasan 10 milimoles. Entonces sodio 160 milimoles y sodio disminuye en el compartimiento a 140 milimoles. Ahora, estas condiciones pasaron a ser de 140 a 160 y se igualaron. ¿Y esto está en equilibrio o no? Esto todavía no está en equilibrio. Lo que pasa es que esto va a continuar así hasta que se intente llegar a un equilibrio. Pero entonces, ¿cómo saber cuánto sodio y cuánto cloro tienen que pasar de un lado al otro para que esté en equilibrio? Ahí es donde aparece esto. Aparece R. Y R es igual a la razón de Donan. Porque miren, en el estado final, tanto el sodio como el cloro deberán estar distribuidos de manera que la concentración de cada uno, es decir, que la concentración de cloro y la concentración de sodio esté en un equilibrio con el potencial de membrana. Y este potencial de membrana está determinado por la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst la hablaremos en otro video, pero que es importante tener en cuenta ahorita, que esta razón de Donan se puede calcular. Esta razón de Donan es lo que a mí me está diciendo cuándo va a dejar de fluir estos iones y cuándo se van a estabilizar. Para que eso pase, esta razón de Donan debe de darme 0.5. ¿Y esta razón cómo la expreso?
Para los cationes esto se va a determinar de la siguiente manera: la concentración del catión extracelular, que en este caso es el sodio, sobre la concentración de sodio a nivel intracelular deberá darme 0.5 para que esto llegue a su estado de equilibrio. Y para los aniones es lo inverso. ¿Cuál es el anión permeable en este momento? La concentración intracelular de cloro sobre la concentración de cloro extracelular también me debe dar 0,5 para yo poder detener el proceso y decir, estos compartimentos ya están en equilibrio. Entonces apliquemos esto en este momento para saber cómo van esas concentraciones y saber hasta dónde hay que detenerlas. ¿Cuál es la concentración extracelular en este momento de sodio? 140. Entonces pongamos aquí 140. ¿Cuál es la concentración intracelular? Es decir, aquí 160. Entonces pongámoslo. Esto nos da como resultado 0,875. ¿Es 0.5? Evidentemente no. Entonces aquí todavía este sodio no está en equilibrio. Vamos a ver cómo está el cloro. Cloro a nivel intracelular, ¿cuánto está? 10 milimoles. Entonces pongámoslo aquí, 10. ¿Cuánto está el cloro a nivel extracelular? O sea, en el compartimento A, 140. Entonces lo ponemos aquí. 140. ¿Y esto cuánto me da? 0.07. ¿Esto es 0.5? Tampoco, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de que este equilibrio todavía no se está cumpliendo. Ahora, ¿ellos qué hicieron? Ellos dejaron eso ahí un tiempo, ¿sí? Dejaron eso ahí hasta que se estabilizara. Y eso se siguió dando. El cloro seguiría entrando, sodio también, dependiendo de gradientes químicos y eléctricos, hasta que llegaron a la situación final. En la situación final, el sodio era igual a 100. Evidentemente estos son números pues que uno pone para poder entender el esquema, pero esto es mucho más complejo. El sodio se estabilizó en 200, el cloro se estabilizó en 50, y las proteínas seguían siendo las mismas, ellas no cambiaban. ¿Cómo así? ¿Esto es verdad? Sí, pues si no me creen, uno lo comprueba con la razón de Donnan. ¿Qué decía la razón de Donnan? Que para los cationes y para los aniones este resultado me debía dar 0.5. Entonces vamos a mirar a ver si esto sí se está cumpliendo. ¿Cuánto es la concentración extracelular en este momento de sodio? 100. Sobre la concentración intracelular de sodio, 200. Y para el cloro a nivel intracelular, 50. Y cloro a nivel extracelular, 100. ¿Esto cuánto me da? 0.5. ¿Y esto cuánto me da? 0.5 también. ¿Se está cumpliendo la razón de Donnan? Sí, se está cumpliendo. ¿Qué es la razón de Donnan? Me está diciendo que eso ya no se va a mover más de ahí. Hasta ahí llega. Ese es el equilibrio final de Donnan. Ahora, ¿qué podemos decir de este equilibrio? De esta situación final, ¿qué podemos sacar como conclusión? Se llegaron a ciertas conclusiones. La primera de ellas: el producto de los iones permeables en A debe ser igual al producto de los iones permeables en B. ¿Cuáles son los iones permeables en A? Sodio y cloro. Es decir, 100 por 100 me da ¿cuánto? 10.000. ¿Cuántos son los iones permeables en B? Sodio y cloro. ¿Cuánto de sodio? 200 por 50. ¿Cuánto me da eso? 10.000. ¿Se está cumpliendo la primera conclusión? Sí. ¿A qué otra conclusión llegaron? Conclusión 2. Que la concentración de cationes era mayor en el lado donde hay proteínas. ¿En qué lado tenemos las proteínas? En el compartimiento B. ¿Y cuántos cationes tenemos ahí?
¿Cuánta concentración de cationes? 200 milimoles. Aquí no hay proteínas. ¿Y cuántos cationes tenemos? 100. Esto se cumple también. ¿Cuál es la tercera conclusión? Que la concentración de aniones era mayor en el lado donde no hay proteínas. ¿En qué lado no hay proteínas? En A, ¿cierto? ¿Y en A cuántos aniones hay? Hay 100 milimoles de cloro. ¿Y en el lado B cuánto hay? Hay 50. Entonces esta conclusión también se está cumpliendo. Cuarta conclusión. Existe un fenómeno que se llama electroneutralidad. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que tanto en el compartimiento A como en el compartimiento B, el número de cargas positivas y negativas son las mismas. Y en el compartimiento B, las cargas positivas y las cargas negativas son las mismas. ¿Cuántas cargas positivas tenemos en el compartimiento A? 100. ¿Cuántas negativas en el compartimiento A? Otras 100. ¿Cuántas cargas positivas tenemos en el compartimiento B? 200. ¿Cuántas cargas negativas? 50 más 150, 200. Entonces esta condición de la electroneutralidad también se está cumpliendo. Y como quinta conclusión, y es la conclusión más importante a la que vamos a llegar, esta es la conclusión más importante de todas, que el número de partículas osmóticamente activas es mucho mayor en el lado donde están las proteínas, en este caso en el lado B, en este caso en el líquido intracelular. Fíjense, ¿cuántas partículas osmóticamente tenemos activas en el compartimiento A? 200. ¿Y aquí cuántas? 200, 250, 400. ¿Se acuerdan que en la situación inicial empezábamos con lo mismo? Empezábamos con 300 en el compartimiento A y con 300 en el compartimiento B. Fíjense que en el equilibrio se tuvo algo totalmente diferente. ¿Y por qué digo que esta es la conclusión más importante? ¿Por qué? Porque si la célula hace esto, hace este equilibrio de Donan, ¿qué va a pasar? Pasa de estar así a estar así y se estalla y se muere. ¿La célula permite que esto se dé? No. ¿Para qué explicamos este video? No sé. No sé, este video no tiene sentido. No, mentiras. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la célula no puede permitir que esto se dé, porque las células quedarían osmóticamente muy activas y el agua va a entrar y se van a estallar y se van a dañar. Entonces esto no puede pasar en una célula. Esta es la conclusión más importante a la que quiero llegar en este video, y es que el equilibrio de Gibbs-Donan no se puede dar en una célula. Se daña, se dematiza y se estalla. Eso es lo que va a pasar. Uy, pero qué estupidez estoy diciendo. Sí, es que eso es lo que está pasando. Ahora, dependiendo de esta quinta conclusión es donde la célula hace una regulación. Acuérdense que nosotros ya habíamos hablado en el video de homeostasis de un equilibrio, que todo el cuerpo se encontraba en un equilibrio dinámico. Dinámico es que se está moviendo para no dejar que esto se altere y que no se dañe. ¿Y eso cómo se daba? En este caso, ¿cómo la célula evita este equilibrio de Donan? ¿Cuál es la principal de todas esas? El transporte activo. ¿Cuál es el transporte activo principal? La bomba sodio-potasio TPase, los canales de escape, las concentraciones, todo esto me está regulando que la célula no entre en este equilibrio de Donan. Con el transporte activo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy sacando una carga positiva de aquí y la estoy mandando para acá, entonces voy llevándole una partícula osmóticamente activa a este compartimento y aquí la voy quitando, ¿sí? Y la célula se va regulando, la célula va sacando cosas que no necesite para evitar que se dé este equilibrio de Gibbs-Donan, para poder sobrevivir. Entonces eso es lo importante de este equilibrio de Gibbs-Donan. Saber que por física, por química, por matemáticas, por lo que sea, no sé ni qué es eso, pero se está dando un intercambio de iones, pero la célula no se está dejando afectar por eso. La célula se controla. Y esto que acabamos de nombrar acá,
es el equilibrio de Gibbs-Donan entre dos compartimientos, entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, tomando el líquido extracelular, en este caso como el intersticio. Pero al principio del video les mencioné que habían, digamos, 3 compartimientos importantes. Hay otro que es el transcelular, pero ahorita este no me importa. Entonces, supongamos que todo esto que acabé de explicar lo expliqué desde un punto de vista entre el intersticio versus la célula. Pero ¿y qué pasa entre el plasma versus el intersticio? ¿Qué está pasando aquí? Se está cumpliendo lo mismo. En el plasma pusieron cierta cantidad de iones, en el intersticio también. En el plasma están acumuladas las proteínas, en el intersticio no hay proteínas solubles. El plasma está rodeado por endotelio y esas paredes de endotelio mantienen retenidas ahí a las proteínas. ¿Cuál es la principal proteína que tenemos ahí almacenada? La albúmina. Los microporos del endotelio son los canales de escape para estos iones. Pero si recordamos el cuadro que les mostré al inicio del video, ahí veíamos que las concentraciones entre el plasma y el intersticio no variaban mucho, eran muy similares. La única diferencia que había era en realidad entre las proteínas, pero ese efecto de las proteínas se le conoce como el nombre de... Tanto el efecto de las proteínas como de los iones, pero los iones es una parte insignificante de lo que representan en esta presión. Pero esa presión coloidosmótica, nosotros tenemos aquí los capilares, tenemos las proteínas. En este equilibrio, en la condición final, el compartimiento B sería el plasma, que es donde están almacenadas las proteínas. ¿Y esto qué me está diciendo? Que el agua va a pasar del intersticio hacia el líquido intravascular. Lo que pasa es que eso se compensa. ¿Eso se compensa por quién? Por el corazón. El corazón, con sus aurículas y sus ventrículos, lo que está haciendo es conectando estos tubos, y el corazón está ejerciendo otra fuerza que se opone a esta que está queriendo ingresar al plasma, que es la presión hidrostática, que es la que está haciendo un choque con estas paredes y está ejerciendo una presión hacia allá. Pero este es un tema que vamos a tocar en el siguiente video. Pero lo que les quiero decir para finalizar es que entonces ese equilibrio de Donan nosotros lo estamos mirando en 2 compartimientos, bien sea plasma intersticio o intersticio célula, y que las células no pueden permitir que este equilibrio se dé porque se dañaría. Entonces nos vemos en un próximo video. Espero que les haya servido esta explicación breve, bueno, no tan breve, y nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias.